Ora sin cesar, la oración es un canal que trae la bendición. No haga como los demás que piensan que al orar su tiempo invierten más. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. La victoria que el Señor me ha dado en su bondad, la debo a la oración. Persevera en orar y verás que al final tú serás vencedor. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El versículo 15 dice la palabra: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Con una alabanza grande se puede sentar y levanta sus manos y saluda a toda la audiencia que nos escucha y nos ven. A ver, levante esas manos, salude a todos los que lo están viendo a la distancia. Tenemos el canal 49 de Avivamiento TV en Jutiapa, retransmitiendo esta señal. El canal 78 de Puerto Barrios, Izabal. El Señor le bendiga a todos. El canal 84, Dios les bendiga. Toda la audiencia de estos canales, de los departamentos, de barrios, de municipios, que el Señor les bendiga grandemente. Dios bendiga a la audiencia en las plataformas de Remanente Escogido a través de Facebook, de YouTube. Que el Señor les bendiga. Aleluya, somos un pueblo vivo. A ver, el que está vivo levanta sus manos y alaba. Somos la iglesia cristiana Pentecostés Remanente Escogido de Guatemala. Amén. No se cambie. Vamos a tener la palabra que quiere el Señor que escuchemos en este día. Gloria a Dios.
quiero hablarles acerca del tema ¿cómo entender cuando Dios nos habla? Bendito sea Dios. Entender significa percibir. Note bien esta definición. Y tener una idea clara de lo que se dice o se hace o sucede. Alabado sea el Señor. O descubrir el sentido profundo de algo. Eso se llama entender. ¿Cómo entender la palabra de Dios cuando Él nos habla? ¿Cómo entender su voz? Hay que percibir y hay que tener una idea clara de lo que se está diciendo, lo que está sucediendo, y descubrir el sentido profundo de algo. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que prestar la mayor atención. Usted puede estar hablando con alguien y puede estar mirando para donde quiera, sin mirar la persona. Hay gente así. Pero cuando se trata de que Dios me va a hablar, yo debo entender que está hablando conmigo el Creador, el que me creó, el que me formó del polvo de la tierra. En un ejército, cuando un comandante o una persona superior a los soldados comunes y corrientes va a hablar, no permite que nadie le responda ni le hable sentado. Tiene que ponerse de pie y no torcido, ni encorvado, ni cojo, porque allí no admiten cojos, no admiten medio ciegos tampoco, ni medio sordos. Tienen que ser gente que ha sido examinada sus sentidos, porque se va a hablar y le va a hablar una persona humanamente superior. Cuando se trata de oír a Dios, estamos hablando del dueño del cielo y de la tierra, del Creador. Mire, hermano, estamos hablando de aquel que lo puede matar a usted y a mí en segundos. Y también aquel que le puede alargar la vida hasta cuando Él quiera. De Él vamos a hablar hoy. Gloria a su nombre por siempre. El versículo 7 que leímos de Hebreos 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente que oye la palabra de Dios, la oye y la entiende, pero son rebeldes a la palabra, como fueron rebeldes estos hombres, este pueblo, y provocaron a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de mucha prolongación de su paciencia. Pero cuando llega el momento de actuar, la palabra dice claramente: el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina.
Dios reprende, disciplina, castiga, pero si la persona no cambia, pues viene el azote. Y si no cambia, viene la espada si lo ama. Hay gente descarriada sirviéndole al diablo y como que nada pasó, nada pasa, que se siga revolcando. Pero Dios al que ama no le permite eso. Una vez se resbale para un lado y va a la vara. Y gloria a Dios por eso. Y si usted ha sido azotado, dele gloria en esta mañana. Gloria a Dios. Póngase preocupado y afanado, triste, desvélese, deje de comer y de dormir cuando usted vea que hace lo que le da la gana y Dios no actúa. Ahí hay un peligro. Ahí hay una voz negativa. Ahí Dios determinó que usted haga lo que le dé la gana sin Él. Hay un infierno preparado y listo. Sencillamente. Pero cuando viene la vara es porque Dios nos ama. Y yo quiero que me caiga esa vara cada vez que yo necesite que me caiga esa vara en la espalda. Porque así entiendo que Dios me ama. El versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Y mire que el Señor hace referencia no solo en estas dos partes de la Escritura, en muchas. Por ejemplo, el capítulo 10 de Primera de Corintios, la mayoría del capítulo está dedicada a la referencia de cómo el pueblo recibió tantas cosas, pero al final, dice el verso 5 de ese capítulo, que Dios no se agradó de los más, es decir, de unos pocos se agradó, pero de los más fueron consumidos en el desierto. Y Dios hace referencia, no endurezca el corazón, oye la voz de Dios y no simplemente para oírla, porque hay hijos de familia que su padre le habla, su madre le habla y le dice hay que hacer esto y mueven la cabeza que sí, pero no lo hacen, no les da la gana. Y hay mucha gente que oye la palabra de Dios y Dios los confronta, Dios les habla y dicen, pues que sigan hablando. Algunos son bien de piel gruesa, hermano. Y dicen, que sigan hablando. Yo sigo como soy. Tranquilo, con usted no hay pelea. Un día vendrá cuando Dios se canse, se fatigue, se enoje, se moleste, cuando Dios, bíblicamente hablando, se desagrade, las cosas serán duras y difíciles y tendrá que comerse sus propias lágrimas, como beber agua. Hay gente que casi se ahoga tomando lágrimas, porque Dios no es un juguete. Y Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Para entender la voz de Dios, dice el profeta Daniel en el capítulo 12, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. El entendido resplandecerá como el resplandor del firmamento. Alabado su nombre por siempre. Aleluya. Qué bueno es Dios. Uno de los ejemplos más importantes en cuanto a saber entender cuando Dios nos habla está escrito en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 3 de este libro. Encontramos un gran ejemplo de lo que significa oír la voz de Dios. Capítulo 3, verso 8, dice la Escritura: y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí: Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Alabado sea el Señor. Aquí hay algo importante que debemos entender. En primer lugar, este joven, aproximadamente, dice la historia que tenía entre 15 a 16 años. Y este hombre, joven, inexperto en oír la voz de Dios, se había acostumbrado a oír al hombre. Y aquí hay un problema tremendo, porque hay gente que Dios le habla, pero si el hombre le dice: eso no es cierto, usted no se sujete a eso, usted no se someta a eso, le obedece al hombre y no a Dios. Este era un caso exactamente como lo estamos descifrando. El hombre desde niño se acostumbró a escuchar a Elí. Y Elí lo dirigía, pero llegó un tiempo cuando ya Elí ni tenía visión, ni tenía palabra, ni tenía liderazgo, y el pueblo en total se quedó sin líder, sin liderazgo. La nación quedó acéfala, descabezada, y entonces Dios estaba preocupado por el pueblo y empezó a hablarle una noche a este joven llamado Samuel. Le habló la primera vez: Samuel, Samuel. Y el muchacho se levantó asustado, corrió para donde estaba su líder y le dijo: ¿para qué me llama? Aquí estoy. ¿Qué necesita? Yo no lo he llamado. Ve a dormir. Alabado sea Dios.
Si el hombre hubiera tenido visión y hubiera tenido revelación de Dios, le dice, quédate ahí de rodillas y busca, clama, porque hay gente que Dios lo despierta en la noche y se ponen a reprender. No, clame al cielo, porque Dios puede revelarle algo que está por suceder y lo está levantando, lo está despertando. Sea Dios glorificado. La segunda vez, igual. Otra vez corrió. Aquí estoy. ¿Para qué me llama? ¿Qué necesita? Yo no lo he llamado. Vete a dormir. Tremendo. Pero de pronto el hombre entendió algo está raro, está pasando algo raro. El problema con Samuel era que él no había escuchado nunca la voz de Dios. La voz de Dios no la puede oír cualquiera. Definitivamente que no. Cualquiera. Y él no se había acostumbrado a oír a Dios. La voz del hombre lo ahogaba. Ahogaba todo lo que tenía. Pero aquel hombre le dijo, quédate ahí otra vez y si vuelves a oír esa voz, diga, responda, habla Jehová que tu siervo oye, porque se me ocurre, dijo el individuo, se me ocurre que Dios te está hablando. ¿Por qué le hablaba a él? Porque ya Dios no le hablaba a ese hombre que había sido un instrumento de Dios, había sido un sacerdote, había sido un juez, había sido un líder nacional. Pero esto no es un patrimonio nuestro a través de una escritura para tener allí asegurado, yo soy esto y lo soy. No, lo que yo soy, lo soy por el Señor. El día que deje de buscarlo, dejará el Señor de hablarme, dejará de tomarme en cuenta, porque nadie aquí es imprescindible en esta tierra. A Él sea gloria, levante esas manos. A su nombre. Hay gente que se cree que si no son ellos, no hay nadie. No, eso no es. Eso no es. El hecho de que usted pueda agarrar una escoba para limpiar el templo es un privilegio y debe tomarlo como una responsabilidad y un honor de que Dios lo tome en cuenta para algo. Bendito sea el Señor. No es porque no haya nadie más que hacerlo o que lo haga. Es porque Dios se fijó en usted o en mí. Aquel hombre se confió de su experiencia, de su trayectoria y echó a perder todo lo que Dios le había dado. Y era un hombre espiritualmente ciego, sin visión, sin revelación, sin nada de Dios, y alguien a quien Dios no le hablaba. ¡Qué horrible! Por eso le decía al comienzo que si Dios no lo disciplina, dice la palabra, ¿qué padre es aquel? ¿Qué padre es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
si Dios no nos habla, nos vamos a quedar enterrados en el camino, en un lodazal de mundo, sin orientación, sin dirección, sin nada. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su misericordia. Por eso es que Dios no le habló a él, aunque él era una autoridad establecida, pero estaba caído. Hay gente que han sido autoridades importantes en la tierra, admirados de la gente, de todos, un gran siervo y un gran siervo. Eso se queda en la mente de las personas. Pero si ese gran siervo no sirve de verdad a Dios y no busca su rostro y no hace lo que Dios quiere que haga, no agrada a Dios, sencillamente el Señor se aparta y lo deja que haga lo que le dé la gana. Me llama la atención que Dios le habla la tercera vez, bendito sea el Señor, le habla la tercera vez y le dice, el muchacho se levantó y vino de nuevo. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y el verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí estaba dentro y durmiendo en el templo, viviendo en el templo, cerca del arca, donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, no había oído la voz de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han afinado el oído para oír a Dios y cuántos lo han engrosado, cuántos se les ha llenado de grosura. ¿Cuántos tienen callo? La palabra dice que hay gente que tiene comezón de oír. Ya les rascan los oídos cuando se le habla la verdad, porque han rechazado la palabra. Pero Dios sigue hablando. Este hombre, después que oye la voz de Dios, y entonces llamó como las otras veces, y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Dios comienza a hablarle unas cosas terribles, hermano, a ese niño. Prácticamente ese sí era un niño, no como los adolescentes de ahora. Ese sí era un niño y vivía allí en la presencia de Dios, pero nunca había oído su voz. No sé cómo temblaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios estaba decretando una sentencia de muerte para su líder. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dice entre las cosas que le estaba hablando, el que oiga esto, le van a reteñir los oídos.
le retiñirán los ambos oídos. O sea, cualquiera que escuche lo que le estoy diciendo va a temblar, se va a sacudir, porque le estaba hablando del juicio que vendría sobre ese hombre, sobre sus hijos impíos, sobre su casa, sobre el pueblo, sobre todo, hermano. Eso era algo espantoso. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y Dios le habla en el verso 14 algo que muchos se burlan, se ríen, hacen y deshacen. Y dice, mire, aquel se descarrió y le ha ido bien. Tranquilo. Escuche esto y si lo sabe oír, óigalo. Por tanto, yo he jurado, está hablando Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo de decirle, y Dios le había dicho, no podrás quedarte ni con una palabra. Eso no era un secreto, eso tenía que regarse en toda la nación. Todos conocieron lo que Dios le habló a Samuel. ¿Cómo podemos nosotros discernir y conocer cuando Dios nos habla y cuando nos habla el hombre? ¿A quién se ha habituado usted a escuchar? ¿A su patrón? ¿A su amigo? ¿A su tío? ¿A su primo? Se ha habituado como aquellos que con un silbido le silban y ya viene corriendo. No lo quiero mencionar, pero usted es inteligente y sabe. Hay unos que le llaman el amigo del hombre y que usted solo le hace así y él sale corriendo. Y sale corriendo porque el hombre le tiene un trozo de pan o le tiene un pedazo de tortilla. Sale corriendo porque está habituado a oír la voz del hombre. Cuando nos habituamos a oír la voz de Dios, no corremos detrás de nadie por un pedazo de pan. No corremos detrás de nadie por una ofrenda tampoco. No corremos detrás de nadie a mendigarle a otro lo que tiene. No, no. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios, doblamos las rodillas y clamamos al cielo y hablamos con Él y exponemos a Él nuestra necesidad, nuestras determinaciones en la vida. No corremos detrás del hombre. Alabado sea el Señor. Habitúe sus oídos, sus ojos, su mente, su alma a oír la voz de Dios y verá que nunca tendrá problemas. Hay muchísimos millones de voces que hablan y que hablan y que le hablan de una manera y de otra. Le hablan a través de la televisión, de la radio, del teléfono, de diferentes maneras.
Pero hay una sola voz que yo no puedo dejar de oír y no puedo confundirla con nadie. Es la voz de mi Señor. Es la voz de mi Señor, de mi Salvador. Bendito su nombre por siempre. Dios habla de muchas maneras. En Hebreos 1 nos habla también la palabra de nuevo en este libro. Y dice en el verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchos años hubieron profetas. ¿Y sabe por qué existían esos profetas? Porque las cosas que estaban profetizadas o profetizando eran para el tiempo que nosotros vivimos. Y no existía este santo libro como el que usted tiene hoy en sus manos. Esta palabra es la palabra revelada. Por eso hoy no necesitamos profetas ni apóstoles. Ellos tuvieron su tiempo. Hoy lo que necesitamos son hombres y mujeres de oración, de estudio de la palabra, que ahí está revelado lo que Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, la palabra revelada. De hecho, que cuando empieza el libro de Apocalipsis, habla de la revelación de Jesucristo que fue dada a las iglesias. La palabra fue revelada y hoy la tenemos revelada. Hoy Dios nos habla. Hoy Dios nos habla. La palabra hay que escudriñarla. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Hay que escudriñar la palabra de Dios porque está revelada. Pero hoy Dios nos habla por su palabra. No necesitamos que venga un profeta a decirnos desobedientes. No, eso lo dice la Biblia. No necesitamos que se levante un profeta a decirnos Cristo viene pronto. A ver cuántos saben que Cristo viene pronto. Eso ya lo saben. ¿Por qué? Porque eso está revelado. A ver cuántos saben que sin santidad nadie verá al Señor. Claro que sí. ¿Quién se lo reveló? La Biblia. Necesita que venga un profeta a decir, mi siervo, esto dice el Señor, yo vengo pronto. Quítate de ahí que yo ya lo sé. ¿Por qué lo sé? Por la Biblia. Porque este libro está revelado. El que se pierda en este tiempo, ese no tenía sesos de humano.
Definitivamente que no. Porque está revelado el camino. Que nos hagamos que alguien venga y diga, esto dice el Señor, que la senda para el cielo es angosta y la puerta estrecha, el camino estrecho, la puerta angosta. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Oír la voz de Dios, no del hombre. Aleluya. Bendito sea por siempre el Señor. Dios habló de muchas maneras y habló por los profetas, pero ahora, en el tiempo de la gracia, el tiempo de la redención, después del Calvario, después que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya nos ha hablado por su Hijo. Él. Cuando usted siente que le está cayendo la palabra, es porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo y le está diciendo, no reparta esto a nadie. Eso es para ti. Eso es tuyo. Es por ti. Alaba al Señor, hermano. Alaba. Alaba al Señor. A su nombre la gloria. Qué bueno es Dios. Por eso, hermano, en segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, mire cómo dice esta palabra. Segunda de Pedro, glorificado sea Dios, 1:16 al 20. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una forma extraordinaria de escuchar, examinar, conocer la voz de Dios. Ellos oyeron, a eso se le llama voz audible. Ellos oyeron la voz audible de Dios en ese monte. Pedro, Juan y Jacobo fueron llevados a ese monte y allí vieron cómo el rostro del Señor se transfiguró, sus vestidos se llenaron de luz, el rostro parecía el sol, no lo podían ver, y escucharon esa voz desde la magnífica gloria
dice Pedro, oímos, fuimos testigos. Pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Usted puede oír todas las voces que quiera. Puede tener las revelaciones que quiera. Puede tener, hermano, puede tener las visiones, los sueños que quiera soñar. Y puede ver todo lo que quiera. Pero ninguna de esas cosas es tan fiel como la palabra. Ninguna de esas cosas es tan fiel como esta palabra bendita que el Señor ha hablado y ha revelado para nuestra salvación. Ninguna. Él está diciendo, nosotros estuvimos allá y somos testigos, pero la palabra es más segura. ¿Qué quería decir? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué puede entender usted? Que la voz única, inconfundible, es la palabra de Dios. Que si Dios me habla, yo tengo que poner el oído bien afinado. Y me habla por su palabra. Por su palabra. Aleluya. Muchos se han confundido. Se han confundido porque alguien les habla a través de un mensaje supuestamente en profecía. Hermano, usted tiene que dirigirse por lo que está escrito. La palabra de Dios es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No crea al silbido, hermano. No corra porque le muestren un bocado de pan. No, usted corra conforme a lo que Dios le haya dicho y le haya hablado por su palabra. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre por siempre. Se necesita discernir, meter a la palabra la voz que escuchamos, porque puede ser una voz diabólica, distorsionante, manipulada, una voz peligrosa. Y puede hacer que la persona se desubique y se salga del propósito de Dios por no escucharlo a Él. Bendito sea el Señor. Aquí hay otro ejemplo importante, hermano. De oír la voz de Dios y la voz del hombre sin discernir. Y busca el primer libro de Reyes, capítulo 13, y dice esta palabra
Alabando al Señor, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 13, el verso 16, de la siguiente manera. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole: póngale cuidado a esto, yo también soy profeta como tú. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire cómo toman el nombre del Señor en vano. Me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué cree que pasó? Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y en la misma casa donde estaban comiendo, el Espíritu de Dios vino sobre ese en desuso y le dijo, le profetizó al mismo invitado y le dijo: por cuanto fuiste rebelde a la palabra. ¿Dios le había hablado? Claro que Dios le había hablado. ¿Oyó la voz de Dios? No la oyó. Ese va a ser el fracaso y va a ser el destino en el infierno eterno de millones de hombres y mujeres de todas las edades en la tierra. Porque Dios les habla, pero el camino no lo enderezan. Dios les habla de una manera y ellos hacen otra. Dios les habla y ellos son una resistencia. Y hermano, le ensilló un asno y lo mandó, y el otro iba feliz. Vaya que Dios cambió de parecer. Me había puesto a aguantar hambre, que ayunara y que me viniera a pie, semejante larguero de camino. Pero Dios cambió, tuvo misericordia de mí y me ayudó. Y aquí voy en este burro, cabalgando, fresquito, llena la panza. Y quién sabe cuántas cosas pensaba el hombre cuando le salió del monte un león y le dijo: me mandaron a arreglar cuentas contigo. ¿Sabe que me admiro? Porque lo primero que el león tenía que atacar era el asno donde iba, pero al asno no lo tocó. No sé cómo levantó una pata delantera aquel león y le dio un manazo, un patazo. Y lo derribó de allí. Y le dio un par de mordiscos y lo dejó tirado. Y el burro, del miedo que le dio de aquel león y de toda la escena que estaba sucediendo, ni se movió, mejor se echó ahí y se quedó quieto. Aquí nos van a tragar a todos. Nos van a comer a todos. Pero después vinieron la gente que pasaba por allí, veía que había un león ahí, que había un muerto y que había un asno allí también y que no le había pasado nada. Le avisaron al mentiroso profeta y él lo mandó llevar y lo mandó a enterrar. Pero lo que se decía en la ciudad, él murió.
murió porque fue rebelde a la palabra de Dios y se regó la noticia que Dios le había hablado, pero que él nunca obedeció la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y en la segunda parte, en el segundo espacio del culto, estaremos hablando de este tema tan importante para nuestra edificación. Póngase de pie, damos gracias a Dios por su palabra, por su misericordia. Aleluya, gloria a Dios.